Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar acerca de dos temas muy importantes. Uno es el tema de principio de Arquímedes y vamos a hablar también del principio de Pascal. Esto enfocado a la hidrostática. Bueno, antes de hablar del principio de Arquímedes y principio de Pascal, tenemos que definir algunos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que definir? Bueno, pues vamos a definir el concepto de presión. ¿Qué es presión? Presión es la fuerza que se aplica sobre una superficie. Y aquí tenemos su ecuación. Presión es fuerza que se aplica sobre una superficie. Fuerza entre área. La presión se mide en pascales y un pascal es newton sobre metro cuadrado. Vamos a definir también lo que es la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. Eso es la densidad. Cantidad de materia por unidad de volumen. La cantidad de materia pues es la masa. Cantidad de materia por unidad de volumen, densidad. Aquí tenemos la ecuación para la densidad. Muy bien, entonces ya que definimos lo que es la presión y ya que definimos lo que es la densidad, pues vamos a ahondar un poco más en el tema de la presión. Y vamos a hablar de la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Pues bien, si la presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie, la presión hidrostática es la fuerza que ejerce un fluido dentro del recipiente que lo contiene, en el fondo del recipiente que lo contiene. Eso lo podemos ver esquematizado por esta ecuación, que es la ecuación de la presión hidrostática. Presión hidrostática es la fuerza que ejerce un fluido en el fondo del recipiente que lo contiene. Densidad por gravedad por altura. Básicamente la presión hidrostática va a depender de la profundidad. También va a depender de la densidad del fluido del que estemos hablando. Principalmente va a depender de esa densidad del fluido y va a depender de la profundidad a la que estemos. Entre más profundo, mayor presión hidrostática se sentirá. Y bueno, ya que hablamos de la presión hidrostática, pues también hablemos entonces de la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera en la superficie de la Tierra. Eso es la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera en la superficie de la Tierra. La presión atmosférica cambia conforme vamos avanzando sobre el nivel del mar. El máximo de presión atmosférica lo vamos a alcanzar en el nivel del mar. Es decir, a nivel del mar vamos a tener una presión atmosférica de una atmósfera. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y mientras vamos subiendo sobre el nivel del mar, mientras vamos teniendo más altura sobre el nivel del mar, vamos teniendo menos presión atmosférica. Es decir, la presión atmosférica disminuye con la altura. Caso contrario que la presión hidrostática. La presión hidrostática aumenta con la profundidad. La presión atmosférica disminuye con la altura. Y entonces, de este modo, tenemos tanto presión atmosférica y presión hidrostática. Ahora sí, pasemos a los dos principios. Vamos a pasar al primer principio, que es el principio de Pascal. ¿Qué es el principio de Pascal? Bueno, Pascal lo que dice es, en un recipiente que contenga un fluido, si se le aplica una fuerza a ese fluido, la presión dentro del recipiente va a ser la misma en todas direcciones. Como esta presión es la misma en todas direcciones, eso nos lleva al principio de la prensa hidráulica. Por el principio de Pascal, tenemos que si aplicamos una fuerza al fluido, la presión dentro del fluido va a ser la misma en todas direcciones. Por lo tanto, la presión aquí y la presión acá, pues va a ser la misma. Y como presión es fuerza entre área, entonces lo que tenemos para la prensa hidráulica es fuerza 1 entre área 1 debe de ser igual a fuerza 2 entre área 2. Tenemos este dispositivo, entonces, que es una prensa hidráulica basada en el principio de Pascal. Y vamos a tener, por otro lado, el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Bueno, el principio de Arquímedes dice, tenemos un recipiente con un fluido. ¿Qué sucede si a este fluido le metemos un objeto? Pues va a subir el nivel del fluido, o en su defecto, si el fluido está hasta el tope en el recipiente, se va a derramar. Bueno, pues este líquido que se desaloja
tanto el nivel que sube como el que se desaloje del recipiente, este líquido desalojado va a tener un peso. El peso de este líquido va a ser igual a ¿quién? Pues ahí va. Cuando el objeto entra al recipiente, el objeto siente una fuerza hacia arriba. Es como cuando nosotros nos tiramos en una alberca. Si nosotros nos tiramos en una alberca y la alberca está vacía, ¿qué va a suceder? Nos vamos a lastimar. Sin embargo, ¿qué sucede si nosotros nos tiramos a una alberca y tiene agua? Pues no pasa nada, el agua nos amortigua. No es que nos amortigue, más bien es que sentimos una fuerza que es contraria a nuestra caída. Esa fuerza que la ejerce el fluido, esa fuerza se llama empuje. Entonces, regresando al principio de Pascal, el peso del volumen del líquido desalojado, cuando entra un objeto a un fluido, el peso del volumen del líquido desalojado es igual al empuje que siente el objeto cuando entra al fluido. Entonces, en esencia, el principio de Arquímedes dice que el empuje es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Y lo podemos ver ejemplificado con esta ecuación, el principio de Arquímedes. Bien, pues con esto entonces concluimos la parte de hidrostática con estos dos principios fundamentales, que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, ahora vamos a hablar de electricidad. Para hablar de electricidad tenemos que hablar de una propiedad de la materia, que es la propiedad de la carga. ¿Qué es la carga? Bueno, pues la carga es una propiedad de la materia. En la naturaleza vamos a tener dos tipos de cargas: cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Las cargas que son de distinto signo se atraen y las cargas que son de signo diferente se repelen. La carga va a tener una unidad de medida en el sistema internacional, que son los coulombs. Entonces, una carga se mide en coulomb y, como bien les decía, tenemos dos tipos de cargas: cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Bien, estas cargas se atraen o se repelen mediante una fuerza de atracción o repulsión. Esta fuerza está identificada o está dada mediante una ley, que es la ley de Coulomb. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Coulomb? Bueno, pues la ley de Coulomb lo que nos dice es cómo actúa la fuerza eléctrica entre dos cargas que están separadas a una distancia d. Bueno, si recuerdan la ley de gravitación universal, que la fuerza de gravedad dependía del tamaño de la masa y de la distancia en la que estaban separados dos cuerpos, pues prácticamente es lo mismo para la ley de Coulomb. Nada más que ahora, en lugar de masas, vamos a tener cargas que van a estar separadas igual a una distancia d. Entonces, en esencia, ¿qué dice la ley de Coulomb? Pues la ley de Coulomb lo que dice es que la fuerza eléctrica, es decir, una fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas, la fuerza eléctrica entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y esa relación la vemos con esta ecuación. La fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Aquí tenemos una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad es K, y K mide 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Con esto tenemos la ley de Coulomb, la ley de atracción o repulsión entre cargas eléctricas. Ahora vamos a pasar a lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico está identificado por tres elementos principalmente. Vamos a tener una diferencia de potencial, a la cual también le vamos a llamar voltaje. Entonces, tenemos una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial lo que va a hacer es que va a mover cargas, va a haber una corriente eléctrica al mover cargas, y vamos a tener también una resistencia a ese movimiento de cargas. Entonces, vamos a tener una diferencia de potencial que va a empujar a las cargas, vamos a tener una corriente eléctrica identificada por esta I, que es intensidad de corriente,
y vamos a tener una resistencia a este movimiento de cargas. Entonces, esto lo vamos a describir mediante la ley de Coulomb. Mediante la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Pues la ley de Ohm dice que las cargas eléctricas o la corriente de cargas eléctricas es directamente proporcional al voltaje que le apliques a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Con esto vamos a tener esta relación, I es igual a V entre R. I es la intensidad de corriente, se mide en amperes. V es la diferencia de potencial o el voltaje que se mide en volts. Y R va a ser nuestra diferencia de nuestra resistencia del circuito eléctrico. Con eso vamos a tener pues nuestra ley de Ohm y también vamos a poder medir la potencia eléctrica. La potencia eléctrica que la vamos a medir como voltaje por corriente. La potencia eléctrica se mide en watts. Al igual que teníamos la potencia mecánica, pues es un concepto similar, equivalente al de potencia mecánica. Sin embargo, aquí vamos a tener potencia eléctrica. Vamos a tener cargas que se están moviendo. Entonces, si ya estamos hablando de circuitos, pues nos faltaría decir que hay dos tipos de circuitos. Circuitos eléctricos en serie y circuitos eléctricos en paralelo. Bien, tenemos entonces lo que es un circuito en serie y lo que es un circuito en paralelo. Los vemos esquematizados aquí en estos dos ejemplos que acabo de poner. ¿Qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo? Pues mira, prácticamente en un circuito en serie, si nosotros quitamos una de estas resistencias, las otras dos resistencias quedan disfuncionales, dejan de funcionar. ¿Y por qué dejan de funcionar estas dos resistencias? Porque el circuito deja de ser un circuito cerrado y se convierte en un circuito abierto. Entonces, volvemos a poner aquí la resistencia que ya había borrado. ¿Vale? Ponemos aquí nuestra resistencia 3. ¿Qué pasa en un circuito en paralelo? En un circuito en paralelo, si nosotros quitamos una resistencia, las otras dos resistencias no se apagan, no dejan de funcionar. Sin embargo, siguen prendidas, pero prenden con mayor intensidad. ¿Por qué? Pues porque la intensidad de corriente que ya no está pasando por la resistencia 1 se distribuye en la resistencia 2 y resistencia 3 y aumenta el brillo. Si fueran focos, aumenta el brillo de los focos. En este caso, pues son resistencias. Estas resistencias no dejan de funcionar, sin embargo, brillan con mayor intensidad. Y ahora las vamos a tener tanto una intensidad de corriente, un voltaje y una resistencia equivalente para cada uno de estos circuitos. ¿Cómo son estas resistencias equivalentes o resistencias totales? Pues dependen de cómo esté el circuito. Si tenemos nosotros un circuito en serie, la resistencia total del sistema es la suma de las resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Al igual que el voltaje, la intensidad de corriente es la misma para cada una de las resistencias del circuito. Para un circuito en paralelo, ¿qué pasa? Para un circuito en paralelo lo que pasa es que tenemos que la intensidad de corriente es la suma de las intensidades individuales. El voltaje es el mismo en cada una de las resistencias, ese sí, porque caen como si fuera una cascada. Y la resistencia no. La resistencia es diferente a como se calcula con un circuito en serie. Vamos a decir que la resistencia es el inverso de la suma de los inversos. Es decir, resistencia es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. De esta forma entonces tenemos circuitos en serie y circuitos en paralelo. También vamos a tener otro tipo de circuitos que son circuitos mixtos, que es combinación entre circuitos en serie y circuitos en paralelo. Cuando tenemos este tipo de circuitos mixtos, lo que tenemos que hacer es ir reduciendo las resistencias con resistencias equivalentes hasta llegar a circuitos que ya podamos nosotros resolver de una manera sencilla. Es decir, vamos a ir reduciendo como si fueran circuitos en paralelo, como si fueran circuitos en serie, reduciendo hasta tener el mínimo de dos resistencias. Y bueno, pues con esto terminaríamos entonces los temas del temario que hemos venido revisando sesión por sesión, y pues con los conceptos básicos y los conceptos fundamentales para que ustedes puedan resolver y tener un buen desempeño en el examen. Pues yo me despido, muchísimas gracias y eso sería todo por mi parte.
Hasta luego.